El protagonista de Demasiado viejo para morir joven nunca se sonríe. Muy difícil captarle una sonrisa tan solo en una situación apenas atisba un gesto dulce, un gesto agradable. Tampoco es tenebroso, tampoco es furioso, tampoco es un ser que inspira desprecio, que inspira rechazo. Al contrario, es magnético, es magnetismo lo que trasunta, es magnetismo lo que transmite, es magnetismo y misterio. El misterio y el magnetismo se parecen mucho, no podrían existir sino en el universo. ¿Quién quiere acercarse a algo misterioso? Nadie. Tiene que haber un imán, tiene que haber un magneto dentro de eso funcionando. Como Cristo, tal vez. ¿Se sonreía Cristo? Nadie lo sabe. ¿Hay descripciones de Cristo sonriendo en los textos bíblicos? Difícil encontrarlas. La escena en Demasiado viejo para morir joven es implacable. La escena se la dedican a Marty, nuestro protagonista, el que nunca sonríe. Se la dedican a él. La escena es muy graciosa. Es pura farsa. Es pura chacota. Sí, Cristo otra vez, resucitado. Esta vez en el medio de un cuartel de policías. Policías que de policías no tienen nada, absolutamente nada. Y tal vez son entonces más verdaderos, más auténticos que ningún policía que hemos conocido alguna vez. Marty, sin embargo, es policía, es detective en la policía. ¿Qué tiene de policía él? Difícil saberlo. Salvo que quiere justicia, quiere encontrar la justicia. Existe una justicia divina, existe una justicia humana, existe una justicia para los cuerpos, existe una justicia de la cual nosotros podamos ser los creadores, los ejecutores, los descubridores de esa justicia. Lo que motiva a Marty a emprender su camino, esa línea que no sabremos nunca muy bien mientras estemos acompañándolo, si es la línea que trazaría un Caín o la línea que trazaría un Abel. Nunca sabremos bien eso. ¿Quién podría saberlo, no? Esa línea comienza, al menos nosotros nos enteramos que comienza el día que Marty presencia un acontecimiento del cual nosotros podríamos decir, seres razonables, seres occidentales, seres con una educación judeocristiana, podríamos decir, bien, no está mal eso que sucedió, era hora de que pase. Por más que recién conozcamos la trama, por más que recién nos introduzcamos en la historia, esto sucede en la primera escena de una serie de 10 capítulos que duran una hora y media. Son largos, son películas. Esta serie es increíble, son verdaderas películas, cada capítulo es una película. Marty, tras presenciar esto y no poder solucionar lo que él cree que tiene que solucionar en ese momento, emprende el camino. Sabe que no hay marcha atrás. Y el camino, por supuesto, empieza a abrírsele, empieza a revelársele, empieza a mostrarle que la ambigüedad es parte del camino, que el no saber nunca si estamos del lado de Caín o Abel es parte del camino. No hay ninguna diferencia con el camino, no hay ninguna diferencia
con la revelación. Tal vez por eso los tiempos suceden de un modo muy distinto durante toda la serie, durante cada escena, durante cada diálogo. Hay algo que pareciera, iba a decir superior, porque es muy difícil decirlo de otra manera. Hay algo que pareciera superior a los personajes, superior a sus voces, superior a sus cuerpos, que los detiene, los pone en suspenso. Cuando un personaje pregunta algo, el otro no responde enseguida, espera, pero no nos damos cuenta que espera, pero nadie le dice al otro, espera, a ver, ya te digo, a ver, déjame ver qué te puedo responder. No, simplemente pasa el tiempo entre una pregunta y una respuesta, entre lo que dice A y lo que dice B, pasa el tiempo. Hay un abismo entre cada uno de ellos, hay un abismo entre las voces, hay un abismo en el camino, hay un abismo entre Caín y Abel, o hay un abismo entre Caín, Abel y el camino mismo. ¿Dónde está el abismo? ¿Dónde está el abismo? Cuando me puse a leer El Reino, esa obra de Carrer, qué difícil es nombrar la literatura de Carrer. ¿Qué es la literatura de Carrer? Él dice que son novelas de no ficción. ¿Qué es una novela de no ficción? Es un chiste eso. No son notas periodísticas, no. Una nota periodística no dura 500 páginas, por ejemplo. Hay compromiso, hay una presencia ahí muy notoria del que escribe. Y sin embargo el que escribe está lleno de gestos, de marcas, de fuerzas, de metamorfosis. ¿Quién es el que escribe? Sí, sabemos, se llama Carrer, pero ¿quién es Carrer? Difícil responder. ¿Hay que responder eso? Parece que no. Siempre parece una pregunta estúpida. Lo interesante en cuanto a quién es Carrer no es responder desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista, por supuesto, de la identidad. Es responder desde el punto de vista artístico, desde ese punto en donde él se nos presenta, desde el punto de vista del pensamiento, que es desde donde él se nos presenta, y desde ahí él es varios, por lo menos son varios. Como decía Deleuze, podríamos decir lo mismo de Carrer, no son muchos Carrer, es varios, es pura variación, es pura metamorfosis. Él nos lo dice en un momento. Su filósofo predilecto es Nietzsche. No encuentra nietzschianos, le cuesta mucho encontrar nietzschianos cerca, nietzschianos antes, nietzschianos por venir, quién lo sabe. Tal vez son los personajes de los que él habla, nietzschianos. Tal vez un nietzschiano hace de los temas que toca, de las historias que trabaja, de las historias que compone, de los personajes que describe, también sus fuerzas de metamorfosis. Dionisos, ¿quién era en Nietzsche? No era el mismo Dionisos que entre los griegos, no. Decíamos que Carrer, en El Reino, ese libro fabuloso, sobre Jesús, sobre la historia del cristianismo, sobre San Lucas. En ese libro, en un momento, él nos comenta de cuando escribió otro libro, cosa que después me fui dando cuenta que aparece, son todos los libros de Carrer. En todos los libros de Carrer habla de otros libros, no cita otros libros, habla de esos otros libros. No cae en la tentación de citarse, de autonombrarse, no es necesario eso, más bien es indigno eso. Nombra a El Adversario, otro libro, otro de sus novelas ficción. Y el adversario, ¿quién es el adversario? ¿Es el diablo? Si es el diablo, actualmente el adversario, el personaje de ese libro, está viviendo con 60 monjes benedictinos, ¿sí? Luego de haber cumplido
una condena por haber matado a toda su familia de manera atroz, de manera calculada, de manera fría. Un ser que vivió como 20 años mintiéndole a todo el mundo, mintiéndose a sí mismo. Una vida decía él que llevaba una vida que jamás llevó. Y por otro lado tenía sus hijos, su mujer, sus padres, sus amigos. ¿Quién era ese ser? Nunca lo sabremos. Él nunca lo sabrá. Él nunca lo sabrá. El diablo, tal vez, nunca sabrá que era el diablo. Vamos a decirlo de otra manera. El diablo nunca sabrá qué es el diablo. Qué difícil es entender cuándo es Caín, cuándo es Abel. Qué difícil, ya que ambas líneas están separadas por un abismo del camino. Pero el camino hay que recorrerlo, no queda otra. Así como no queda otra que ver esa serie, porque es, tal vez, la mejor serie que se haya hecho hasta ahora, es muy probable. ¿Es Carrer el mejor escritor vivo? Seguramente. He escuchado, he leído un poco también comparaciones que dicen que Nicolas Winding Refn, el director de Demasiado viejo para morir joven, el director de Drive, el director de Neon Demon, el director de... decía que lo comparaban con David Lynch. Es muy gracioso leer y escuchar ciertas cosas. Parece que nadie viera nada, parece que nadie escuchara nada, parece que nadie sintiera o sintiese algo cuando ven lo que ven. ¿Lo ven realmente? ¿De qué hablan? Los que hablan. ¿Qué ven los que ven? Como decía la bella canción, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando ves a Nicolas Winding Refn? ¿Cómo podés ver en eso ironía? ¿Cómo podés ver héroes enfermitos? ¿Cómo podés ver cosas que en ningún lado están? En ningún lado están, en ningún lado está la ironía, en ningún lado está el sentimiento de que somos superiores y de que tenemos personajes superiores y por lo tanto los que disfrutamos de esta obra, por lo tanto también seguramente seremos superiores. Ay, no. He conocido pocos admiradores de David Lynch que no se creyeran tan o más superiores que David Lynch. David Lynch pertenece a otras aguas, pertenece a otras latitudes. David Lynch, las peleas son siempre peleas, no importa. Acá en Winding Refn diríamos que no hay peleas. La situación es directa, va al grano, es contundente. Se parece a esa escena de Indiana Jones. Indiana frente al oriental, experto en vaya a saber cuántas artes marciales, pero frente a un revólver no hay mucha vuelta que darle. El revólver siempre gana, y en Nicolas Winding Refn también. ¿Recuerdan al Cristo de Pasolini? Quien que lo recuerde no recordará esa voz, ese gesto salvaje, ese gesto feroz del Evangelio según San Mateo, filmado por Pasolini, otro cristiano para el que las cosas eran serias, para el que las cosas eran serias porque a su vez eran ambiguas, porque a su vez era muy difícil decir de qué lado son dos puntos la luz, de qué lado es dos puntos el sol, de qué lado es la vida, de qué lado es la tierra, de qué lado es la verdad, de qué lado es la mentira, de qué lado es la salud, de qué lado es la enfermedad, en qué lado están, de qué lado son. Son del lado de la bondad, son del lado de la maldad. Dos puntos. Cristo que amaba a las prostitutas, a los enfermos, a los pobres. ¿De qué lado era? ¿Por qué estaba con ellos?
porque no estaba con los sanos, con los ricos, con los bellos, con los que llevan una vida casta. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el camino? ¿Cómo se hace para saltar ese abismo? Hay que saltarlo, hay que hundirse. Uno es el abismo, como decía Nietzsche, me parece que va por ahí. ¿Quién sabe? Todo siempre vuelve a ser el verbo. Todo siempre vuelve a ese principio en donde fue el verbo. Ese principio donde en el principio era el verbo. En el principio siempre es el verbo. ¿Qué es un acontecimiento si no es un verbo? ¿Qué es un acontecimiento si no son las cosas, las personas, las geografías, los objetos, los animales, los acontecimientos atmosféricos, la nieve, la lluvia, el viento? ¿Qué son si no son verbos? Son verbos, son verbos, son relaciones movientes, son relaciones que nos mueven, son relaciones en las que nos movemos. Ese es el acontecimiento, esos son los acontecimientos. Ese es el principio de las cosas. Por eso en el principio era el verbo, sigue siendo el verbo y será el verbo. De eso creo que podemos estar seguros. En el principio es el verbo y seguirá siéndolo. Cuando saquéis lo que hay dentro de vosotros, eso que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, eso que no tenéis dentro de vosotros os matará.